¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un gran programa. Estará con nosotros el congresista Javier Velázquez Quesquén, vocero alterno de la célula parlamentaria aprista, para hablar con nosotros sobre una serie de temas. Rafa León, violencia contra la mujer, pedido de facultades delegadas en materia económica de la presidenta del Consejo de Ministros y reacciones de PPK, Keiko Fujimori y Alan García sobre asistir o no a la Comisión Lava Jato y en conjunto sobre su reacción a los temas de la Fiscalía. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el congresista Javier Velázquez Quesquén. Él ha sido expresidente del Congreso, expresidente del Consejo de Ministros y actual vocero alterno de la bancada aprista. Encantado de volver a tenerlo en el programa, congresista. Gracias, Ricardo, por la invitación. Por favor, empezamos la semana con una conferencia de prensa del presidente del Congreso en la que rechaza tajantemente las agresiones de violencia contra la mujer, tanto las físicas como las verbales, y se ha dirigido el presidente del Congreso en este caso al caso puntual, valga la redundancia, del periodista Rafa León, que a través de una columna que tiene en la revista Caretas, una columna que es satírica, aparentemente ha ofendido, insultado a congresistas mujeres, especialmente fujimoristas. ¿Qué opinión le merece usted la actitud del periodista y las declaraciones del presidente del Congreso sobre este tema? Primero expresar mi solidaridad con Cecilia Chacón. Son lamentables las expresiones. Vivimos en un país, evidentemente, donde se respeta una garantía que es la cabeza del resto de derechos que ejercemos los ciudadanos, que es la libertad de expresión. Pero yo lamento esa nota periodística, la he leído y la verdad que es condenable, y espero que ese periodista, así como él pide que respete su libertad de opinión, respete la mía. Y no es la primera vez que comete este tipo de hechos. Y yo también he sido víctima de sus agresiones de este señor, pero de otra índole. Me imputó cosas que nunca me pudo probar. Pero condeno el hecho de una agresión a una mujer parlamentaria de reconocida trayectoria personal. Yo lamento cualquier tipo de violencia que se impute sobre una dama, sobre una mujer. Y me parece muy bien que el presidente del Congreso haya expresado institucionalmente lo que sentimos los parlamentarios. Yo no creo que haya uno que pueda, bajo el manto de una utilización indebida de la libertad de expresión, permita que se den este tipo de aseveraciones y de conjetura de la conducta de una mujer, ¿no? Me parece inclusive que linda con la cobardía, ¿no? Congresista, para, digamos, equilibrar un poco el asunto sobre este tema, el cual vamos a terminar en este momento, la semana que concluyó, también, de alguna manera, en la Comisión de la Mujer, la presidenta de la Comisión de la Mujer, tuvo unas frases que muchos han condenado, es decir, dijo básicamente que las mujeres no debían provocar a algunos hombres, ¿no es cierto?, para no recibir una reacción violenta. Esto ha traído una serie de condenas. Incluso muchas personas han pedido la renuncia de la congresista presidenta de la Comisión de la Mujer por este hecho. ¿Usted qué posición tiene al respecto? Claro, yo lo he expresado, no estoy de acuerdo con la posición de la congresista García, máximo que les haya expresado siendo presidenta de un grupo de trabajo. Pero vuelvo a lo anterior. ¿Hasta qué punto expresiones con las que uno no esté de acuerdo puedes llevar al extremo a que tú tengas que decir, ¿sabes qué? Por haber dicho esto, te saco del cargo? Entonces, yo también tendría que decir a ese periodista que se expresó mal de una congresista, hay que hablar con la empresa en la que escribe para que lo saque del cargo. Ya me parecería que sería un exceso.
Entonces, no comparto su opinión, la repruebo, pero de ahí a que deje el cargo, aunque algunos miembros de su propia bancada han pedido que lo haga, será una decisión política. Pero quiero que quede muy en claro, no avalo sus declaraciones. Todo lo que sea violencia contra la mujer psicológica, física, es condenable. No hay nada que justifique, no hay nada que justifique. Entonces, pero eso está bien. Pero estas son expresiones vertidas y eso tiene que ver con lo que estamos discutiendo, la libertad de expresión, y si su bancada políticamente considera que es inconveniente, pues, tomarán ellos la decisión. ¿Qué saca usted de la intervención de la presidenta del Consejo de Ministros y le parece a usted pertinente, según su opinión o su partido ya tiene alguna, digamos, decisión tomada al respecto, sobre el pedido de facultades legislativas en materia económica? ¿Por qué habría que darle a la presidenta del Consejo de Ministros esas medidas o por qué no habría que dárselas? Bueno, primero diré que el mensaje de Mercedes Arauz me pareció muy fructífero y muy importante porque marcó una nueva línea de trabajo con relación al primer año del gobierno. Diré que sin cuestionar la capacidad técnica de Fernando Zavala, yo creo que el gobierno del señor Kuczynski en su primer año quiso tratar de compensar con fuerza física, o sea, invocando su fuerza física de gobierno, quisieron compensar la pequeñez parlamentaria que tienen en el Congreso de la República. Lejos de usar el camino de que cuando uno ve que en una institución que es autónoma y que la necesitas para gobernar, dialogas y persuades, quisieron pecharnos. Durante todo un año, a pesar que le hemos dado facultad delegada, la confianza al gabinete, la ley de reconstrucción, han venido señalándonos que somos obstruccionistas y que lo único que queremos es hacer que al gobierno no le vaya bien. Nada más falso. Mercedes Arauz, que ha estado durante un año en el Congreso, su experiencia en el gobierno ha hecho que tenga un nuevo concepto que yo creo que tiene un contenido de verdad sincero. El tema de haber mostrado como signo distintivo, haber hablado todos en su intervención sobre que es momento de hacer una convivencia política que pase por el respeto recíproco entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y que el diálogo y la persuasión sean las herramientas que ella va a utilizar para poder lograr los objetivos del gobierno. A mí me parece muy bien. Segundo, es que he visto un esfuerzo que no lo tuvo el gabinete Zavala de priorizar los objetivos del gobierno. Porque eso es muy importante. Cuando tú entras y esto creo que pasó porque el señor Kuczynski no pensó gobernar el país. En segunda vuelta todo parecía que era Keiko la que iba a ganar el gobierno del país. Entonces se encontraron con el gobierno en junio del año 2016, organizaron al gobierno y creyeron que convocando a un grupo de tecnócratas podían darle una respuesta a los problemas que vive el país, que no solamente son de carácter económico, sino que son intersectoriales. Entonces hemos visto un sesgo no solamente muy empresarial, sino muy tecnocrático en el primer año de gobierno del señor Kuczynski, y eso ha hecho de que no haya una buena relación con el Congreso, ni siquiera con los supuestos auspiciadores del gobierno del presidente Kuczynski, que fueron los empresarios. Entonces, hemos visto, la evaluación que hacemos es lo siguiente. En tema de pobreza, primera vez que el país, en 16 años, y así que lo escuchen bien los peruanos, primera vez en el país que el año 2017 la pobreza no va a ceder 1 milímetro. Lo explico mejor. El año 2017 ningún pobre va a salir de esa condición. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ya, te lo explico por qué. ¿Es una razón de ineficiencia del gobierno? ¿Es una razón digamos, internacional? ¿Quién tiene la responsabilidad ahí de que ese indicador tan importante no haya bajado? No solamente eso, la anemia ha subido 2 puntos, de 41% que le dejamos nosotros, y en los últimos 5 años, también compromete el gobierno del señor Humala, ha subido 2 puntos, está en 43%. Algo más para completarte la respuesta. Por primera vez en los últimos 5 años, la recaudación fiscal va a caer a 12.5%, cifra comparable a la de 1992 cuando se cerró el Congreso.
de tal manera que la proyección que tiene Mercedes Arauz de llevar al próximo año A 4%, la recaudación, es. no, a 17%. Sí. Aumentar 4.5% del PBI la recaudación, eso no supone solamente buscar cómo estimular mayor recaudación, sino cómo ampliar la base fiscal. Entonces, bueno, pero en eso lo podemos ayudar. Pero tú me dices, ¿por qué? Algunos dicen, el gobierno ha dicho los factores exógenos, el tema internacional que no caminaba a nuestro favor. Puede ser, porque el año pasado el precio de los commodities estaba estancado. Y le echan la culpa también al fenómeno del Niño y al tema también del Lavallato. Pero a mí me parece que la causa que activó que estas circunstancias agravaran la caída de la recaudación y por ende que no tenga un impacto en los indicadores sociales es el frenazo que en octubre del año 2016 el exministro de Economía, Thor, le aplicó a la economía. Se asustó de ver que el déficit fiscal superaba el rango meta de 3% y para no dispararse le metió un frenazo a la inversión pública y se paró todo. Entonces, eso fue lo que activó. Si a eso le sumas lo del fenómeno del Niño y Lavallato, tienes el cuadro completo de que hoy día tengas recaudación fiscal en los más bajos índices de los últimos 5 años, que tengas que la pobreza, que por primera vez la acción del gobierno no saque un pobre más, y tercero, que ha recrudecido la anemia. Entonces, Mercedes tiene estos desafíos y tenemos que ayudarle en eso, ¿no? A ver, entonces ahí vuelvo a mi pregunta. Cuando inició el gobierno hace un año, poco más de un año, el gobierno tradicionalmente, como suele suceder en otros gobiernos también, pidió facultades delegadas. Entre esas facultades había una serie de facultades económicas. El gobierno ha tenido en su cancha el poder, de manejar la economía por decreto, y un año después vemos, como usted mismo lo está diciendo, que la economía no ha crecido lo suficiente, que la anemia ha subido, que todo está paralizado. Y entonces viene un año después la nueva presidenta del Consejo de Ministros, quien reemplaza al señor, me olvidé su nombre, el ex primer ministro. Fernando Zavala, y vuelve a pedir facultades delegadas, esta vez en materia económica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tendría el Congreso que dárselas si ya se la dieron a su antecesor y la verdad, según lo que usted nos está relatando, no funcionaron? ¿Por qué en su caso sí funcionarían? ¿Qué es lo que es diferente, el distinto? Primero, cuando el gobierno del señor Kuczynski habló de revolución social, yo quiero decir que a un año de gestión estamos hablando de involución social. O sea, los indicadores sociales han retrocedido lejos de haber mejorado. Segundo, es que creo que Mercedes Arauz tiene una visión más amplia y completa de los problemas que tiene el país y no sesgadas como la tenía Zavala. Y por eso me parece muy bien que haya entrado Bruce al Ministerio de Vivienda. Le va a dar más dinámica al tema de la inversión pública en materia de viviendas, de pistas y veredas. Pero ¿por qué? Porque primero quiero decir lo siguiente. El paquete de facultades que le dimos al gobierno en este primer año fueron mal utilizadas. Entonces el gobierno tuvo un enfoque de decir, bueno, se ha caído la inversión privada y está un poco estancada la inversión pública. No fueron por el camino de tener la audacia y la responsabilidad de decir vamos a estimular inversión pública, que los economistas permiten que lo puedas hacer 1 o 2 años, inclusive disparando un poco el déficit. Porque la única forma, ellos dijeron, ¿cómo vamos a mejorar la inversión privada? ¿Cómo vamos a colgar la inversión privada que vamos a darle algunos estímulos? Por ejemplo, dijeron, vamos nosotros a vamos a disminuir el pago del impuesto a la renta de las grandes empresas, pero también vamos a cubrir el aporte social de nuevos trabajadores jóvenes que contraten. Eso no da resultado en ninguna parte del mundo. Sin ser economista, te lo digo porque lo he leído y lo he revisado de todos, es que la única forma que tú puedes atraer al inversor privado es que estimules gasto público. Porque tú cuando estimulas gasto público, lo estimulas, haces pequeñas obras, haces compras, el privado comienza a ver que hay una vocación y una clara intención del gobierno de ampliar el gasto fiscal. Y es lo único que jala la inversión privada. Ojalá que ahora lo hagan. Ahora, es cierto que desde el Parlamento han salido normas que tienen que ser revisadas, como el IGB justo, como otras, que han hecho que la recaudación fiscal se caiga.
Entonces, O sea, el Congreso tiene parte de responsabilidad también. No. Eso es lo que dice. No te digo, es el argumento que el gobierno, ¿por qué? Si la recaudación tiene un componente, casi la mitad es impuesto a la renta y la otra mitad es IGB. Entonces hay que revisar esas cifras. Entonces yo no me atrevería, Ricardo, porque sé de la complejidad de manejar el Estado, yo no me atrevería a decir, no te vamos a dar las facultades. No me atrevería a decir eso. Yo quiero ver qué pedidos de facultades hace Mercedes en tema de reactivación económica, en tema de gestión de riesgos. Fíjate, hoy día, yo vengo de Lambayeque y en todo el norte las instituciones están mortificadas porque la reconstrucción con cambios no es una reconstrucción con cambios, es la misma reconstrucción que se ha hecho hace 15, 20 años y que no ha generado una infraestructura que pueda detener los efectos perniciosos de los fenómenos del Niño. Me explico mejor. 1.500 millones de soles, 1.500 millones de soles los están destinando para limpiar ríos, descolmatar ríos. Y el Contralor, el nuevo Contralor, acaba de confirmar lo que dicen los colegios profesionales. La mejor forma de ocultar un gasto transparente es a través de la limpieza de ríos, estas cosas. Entonces, no hay una verdadera reconstrucción de utilizar esos 1.500 para construir diques de contención, para establecer mecanismos que garanticen que la infraestructura que impida los efectos perniciosos del fenómeno del Niño sea duradera y que trascienda a la que se llevó el fenómeno del Entonces, Niño. ¿en qué se está yendo esos 1.500 millones? En descolmatar ríos, o sea, contratas maquinaria para que limpie los ríos, ponga la tierra, la ponga a los costados. Y mañana cae la Contraloría y nadie puede verificar. ¿Sabes cuánto gastó el último año el señor Humala en los mismos lugares del norte del país? 300 millones de soles. Y el Contralor, el señor Nelson Chávez, que no es aprista de oposición, sino que es un hombre muy sensato, él ha dicho de que esas son las únicas actividades del gobierno que no se puede hacer control posterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, si hay este signo de interrogación, y de verdad que yo le he preguntado a Pablo de la Flor, a quien le tengo un gran respeto, y al ministro de Agricultura, ¿por qué? Y no me han dado una explicación coherente. Ya va a pasar casi un año y todavía no se ve la famosa reconstrucción. Ayer ha habido un comunicado de la Cámara de Comercio y los colegios profesionales en Lambayeque que anuncian un paro para reorientar la reconstrucción. Y a mí me parece que no creo en el asambleísmo. Creo que tiene que haber una autoridad central que lleve a cabo la reconstrucción, pero tampoco creo que la poca transparencia y la prepotencia tomando decisiones desde Lima puedan generar un proceso de reconstrucción que pueda estar legitimado por los damnificados en el norte. Entonces, ¿no? Siendo muy breves, ¿usted tiene una opinión formada acerca de si se le va a dar a la presidenta del Consejo de Ministros esas facultades en materia económica? ¿Su partido ya tiene la decisión tomada? No hemos tomado un acuerdo todavía. Hay congresistas que tienen opiniones, por ejemplo, Mauricio, legítimas, que él no está de acuerdo en darlas. Vamos a discutirlas. Yo sí creo que si son convenientes y oportunas, yo sí creo que habría que revisarlas, pero no te puedo decir sí o no porque todavía no las tenemos. Entonces sería un poco precipitado adelantar una opinión al respecto, ¿no? Ok, congresista, vamos a pasar a otro tema. El presidente de la República, PPK, la señora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García. Los tres han estado, digamos, en la palestra la semana anterior, básicamente por un tema similar. Ser llamados a declarar o a la Fiscalía o a la Comisión Lavajato. El presidente de la República ha tenido una reacción que algunos han criticado, que es que él ha dicho que no va a recibir a la Comisión Lavajato porque es un circo y porque en una anterior oportunidad la comisión de fiscalización que lo interrogó por el caso del doctor Moreno lo maltrató verbalmente. Por otra parte, tanto el presidente García como la señora Fujimori han, digamos, manifestado su rechazo ante, digamos, una investigación de la Fiscalía que pretende ampliar por 36 meses una investigación que ya había durado 18 en un caso y 10 en otro, si no me equivoco, esta vez bajo un delito mucho más grave, que es el delito de crimen organizado. La señora Fujimori se ha presentado la primera a la Comisión Lavajato, el presidente Alan García se va a presentar en diciembre, tengo entendido. ¿Qué opinión le merece a usted esta, digamos, actitud de estas tres personajes importantes de la política nacional respecto a este tema? A mí me parece, y esto es una opinión personal, que el presidente Kuczynski nunca estuvo comprometido
con apoyar el tema Lavallato, ¿ah? No solamente por esta citación, sino desde el comienzo. La dación del decreto de urgencia 03 no fue para garantizar el pago de la reparación civil al Estado, sino fue para ayudar a algunas empresas que hasta ahora levantan la figura de la presunción de inocencia. Segundo, creo que no me parece democrático que el presidente ofenda a un Congreso que durante un año le ha dado todas las herramientas para poner en marcha las principales medidas de su gobierno, diciendo que una comisión parlamentaria es un circo. Primero, porque yo le creo al congresista Becerril cuando él puede demostrar, como lo ha dicho, va a ser público la sesión, puede demostrar que en ningún caso ofendieron al presidente de la República. A veces de repente, como él es un tecnócrata y no ha sido nunca parlamentario, de repente no conoce la dinámica parlamentaria. Yo soy uno de los que me opongo siempre en las comisiones a que los parlamentarios se pasen de la raya con los invitados, porque tampoco no podemos de ninguna manera maltratar a un invitado. Yo creo que podemos hacerle preguntas firmes, concretas, sin necesidad de ofender, de tal manera que no me alineo tampoco con aquellos que utilizan las comisiones investigadoras para hacer actos relevantes en detrimento de las personas que tienen que garantizar su inocencia. Segundo, y esto tiene que ver mucho con la conducta, al presidente, el presidente Kuczynski dice que tiene algunos informes de algunos constitucionalistas que le dicen que no puede él comparecer a una comisión investigadora. No es un tema de la Constitución, a él no se le está acusando, no se le va a acusar. Pero él sí ha sido un testigo de parte relevante el año 2005, cuando se otorgó la Interoceánica del Sur, cuando se le relevó de la aprobación del estudio del SNIP, de tal manera que justo el contrato se toma la decisión de entregárselo cuando él le deja la cartera por 1 o 2 días al ministro Sota Nadal. Entonces, el Congreso necesita pedirle unas respuestas. Entonces, no me parece democrático de que el presidente no tenga una correspondencia con una institución que está llamada a hacer ese trabajo, a hacer el trabajo. Si se tratara de un hecho de actuar del presidente, como el caso Moreno, por ejemplo, eso sí no podría hacerse ahora porque eso la Constitución manda que se tiene que hacer después que deje el cargo. Pero si se trata de un hecho anterior a su gestión de gobierno, en la que él tiene que, como testigo, dar una información valiosa, me parece inapropiado y me parece poco transparente de que no quiera dar esa respuesta. Algunos comparan, congresista, tenemos muy poco tiempo, lamentablemente estirando el tiempo de la televisión, quisiera tener toda la hora, toda una hora. Comparan, digamos, la actitud del presidente con la actitud del presidente García y de la señora Fujimori de protestar ante la ampliación, ¿no es cierto?, de la investigación fiscal por parte de la Fiscalía de la Nación. No ha pasado, digamos, al Poder Judicial el caso de la señora Fujimori porque fue rechazado, pero, digamos, están el presidente García y la señora Fujimori están digamos, en esa misma situación al haber emitido una protesta contra la Fiscalía. ¿Es el mismo caso que el presidente de la República? No puede ser el mismo caso, te lo explico por qué. La señora Fujimori la citan. Viene el viernes a la comisión y ahora cuestionan que por qué la han citado, que por qué no le han hecho preguntas incisivas, que por qué no han sido agresivos con ella, o sea, los adversarios políticos. El expresidente García, yo he sido el que he hecho que he sido testigo de ver cómo él 2 veces le ha pedido a la comisión de Rosa Bartra que lo citen para poder testimoniar y la comisión consideró conveniente que iba a recopilar información. El presidente será citado la primera semana de diciembre. Él viene este fin de semana ya a quedarse para esa situación. Pero ese es un tema del comportamiento que deben tener los líderes que actúan en democracia con las comisiones investigadoras del Parlamento. En el otro tema, ¿cómo no vamos a protestar? A la señora se le investiga 18 meses, se le investiga bajo el procedimiento de lavado de activos. Y ella no se ha puesto a que no le investigue. Pero como no encuentran nada los fiscales, entonces, ante la presión de nuestros enemigos, que tenemos ante la presión de los enemigos, dice, ¿cómo buscamos? Como si no le hemos encontrado nada a Alan García y la señora Keiko Fujimori de Lavallato, ¿cómo los buscamos algo para involucrarlos? Entonces, fiscales que se prestan a la presión mediática y política y dicen, vamos a ponerle el gorro de crimen organizado. ¿Sabes qué supone eso, Ricardo? Que después de 18 meses de no haber encontrado nada, van a investigar preliminarmente 36 meses más. Y como es crimen organizado, la investigación preparatoria que termina ya con la imputación, si hay o no hay, dura 3 años más. O sea,
para que estén investigados 6 años. Lo mismo hacen con Alan García. Ha sido así como... ¿A usted le parece que eso, digamos, independientemente de que la ley pueda establecer esos plazos, como dice tanto la señora Fujimori como el expresidente García, se podría entender como una presión y una persecución política? Por supuesto. Yo lamento que el Ministerio Público tenga un doble estándar. Cuando una fiscal archiva el caso de Joaquín Ramírez, el secretario general de Fuerza Popular, le archiva el caso, el fiscal de la Nación, que supuestamente dice que no conoce el tema de su fiscal, no le dice a los ciudadanos que están en contra de esa posición porque es respetable, oiga, impugnen porque va a haber un fiscal superior que va a revisar esa decisión. No, voy a investigar a la fiscal. O sea, pone en tela de juicio la idoneidad de esa fiscal. Pero cuando se trata de Alan García, donde construyen una historieta sin ningún argumento, el fiscal de la Nación dice, felicito a mi fiscal porque ha hecho un buen trabajo. ¿Puede esa actitud dar una señal ante el Perú de que los ciudadanos podemos confiar en estos órganos constitucionales, a uno que le han dado al Ministerio Público la facultad de impulsar la investigación y al otro de juzgarnos? La ponemos en tela de juicio. Hay una presión, evidentemente que hay una presión. Y la mejor manera te lo puedo explicar. Tú has visto anoche un reportaje. Han sacado el video del señor Barata hablando nuevamente. No habla de la señora Keiko Fujimori ni de Alan García. Pero hoy día el diario La República dice Barata todavía no ha dicho todo. Por eso, pero ese video ahí está todo lo que dice. Supuestamente lo tiene bajo 5 llaves el Ministerio Público. Porque ese video no se lo han dado a las partes. Ese video lo tiene el Ministerio Público. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que aquí... En un minuto, ¿qué está pasando? ¿De quién es el que está presionando? ¿Quién es el responsable? ¿Es el fiscal de la Nación? Hay una intencionalidad política, nuestros adversarios políticos. ¿El fiscal de la Nación se está prestando a eso? Yo creo que el fiscal que ha puesto este tema del crimen organizado, Alan García, sin ningún hecho objetivo. Entonces, y un sector de los medios también que no nos quieren a Lapra, no nos quieren. Pero si no nos quieren, deben discrepar de nuestras ideas, de nuestros comportamientos. Pero lo único, quieren a Alan García imponerle el manto de que él dirige una organización política, que es una organización criminal, poniendo como parte de esa organización criminal a personas que él no conoce. Y poniéndose el parche al Ministerio Público. El Ministerio Público dice que supuestamente la estrategia de esta organización criminal liderada por Alan García era la estrategia de la camorra, el silencio, o sea, de que los miembros de esta organización criminal van a guardar silencio de sus hechos para no comprometer al cabeza. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque saben que no hay ningún testimonio que impute algo a Alan García, no hay una cuenta. Entonces, de lo que está pasando en el Perú es como al señor Alan García, a la señora Fujimori, no hay un testimonio que les impute que en Lavallato les han dado algo, como sí lo hay para Toledo y para Humala. ¿Usted cree y como que hay una cuenta, entonces nos aplican el tema del crimen organizado, ¿no? Mi última pregunta, y un minuto porque ya estamos con el tope. ¿Usted cree que eso está destinado a una inhabilitación tanto de la señora Fujimori como de Alan García, una posible inhabilitación? No, por favor, tú sabes que una campaña de el 2020-2021 con esta investigación del crimen organizado y con un fiscal como el que tenemos, el que está impulsando estas investigaciones, que pueda estar mediáticamente opinando sobre cosas que no tienen sustento, evidentemente son actitudes orientadas a sacarlos de la carrera electoral, no legalmente, porque no se puede hacer en la democracia, pero sí descalificarlos moral y políticamente, y eso no lo vamos a permitir nosotros, ¿no? Ok, congresista, ha sido un placer tenerlo Ricardo, en el programa. Por la investigación. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de esta emisión. Bien amigos, no hay tiempo para más. Muchas gracias a todos aquellos que han participado en las redes sociales y conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.